Bienvenida al seminario Transición a la televisión digital, una nueva oportunidad a la diversidad, pluralidad y la calidad. Aprovecho la oportunidad para dar un saludo especial a Manuela Gumucio de Chile, que está acá. Muchas gracias, Manuela, por participar en este evento y transmitirnos tus experiencias. Para la Fundación Friedrich Ebert es un gran gusto apoyar un evento que reúne a un grupo destacado de integrantes de la sociedad civil, académicos, legisladores, integrantes del gobierno, activistas y gestores de medios de comunicación públicos y privados. Como Fundación de la Socialdemocracia mantenemos un compromiso sólido con el tema central que nos convoca esta mañana, la democratización de las comunicaciones, que por cierto es el nombre y objetivo de la coalición que tomó la iniciativa de organizar este evento. Agradezco a los representantes de la coalición por tomar esa iniciativa y por el interés de cooperar con la FES en esta temática. Permítame darles algunos ejemplos en qué forma la FES apoya a iniciativas para la democratización de los medios. Aquí en Uruguay, anteriormente apoyamos en forma sostenida los esfuerzos de la sociedad civil uruguaya para promover y negociar su agenda por la democratización de las comunicaciones. También incluimos estos temas en diferentes áreas de nuestro trabajo, porque consideramos que atraviesan la totalidad de un proyecto progresista. Por citar un ejemplo, así intentamos hacerlo desde 2005 en nuestra cooperación con la política progresista para los gobiernos departamentales. Por las mismas razones, en la medida de nuestras posibilidades y cuando nos fue solicitado, acompañamos y apoyamos los debates para formular las soluciones que en este campo se plantea el gobierno del Frente Amplio. En la región realizamos, por ejemplo, actividades de debate y difusión de experiencias. En este sentido, junto a la red de fundaciones progresistas, este mediodía vamos a presentar un libro que busca reflejar y comparar los avances y dificultades que afrontan en esta materia los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Para toda América Latina estamos contando con un centro de competencias en comunicación llamado C3, al que muchas y muchos de ustedes conocen tanto por sus productos como por el apoyo que brinda habitualmente a nuestras actividades. El recuento del despliegue de iniciativas que tomamos como FES en relación a las comunicaciones y su democratización tiene por objetivo dejar constancia que se trata de un tema que primero apreciamos por su significado, porque es central el desarrollo de los proyectos progresistas y ciudadanos en general, y que, segundo, respetamos por su complejidad, porque se fusiona en un mismo proceso el campo de la tecnología con el político institucional estatal y con resortes claves del poder en su más amplia acepción. La conciencia de esa complejidad nos permite comprender cabalmente el valor de los esfuerzos de elaboración y acercamiento de las partes que se desarrolla en Uruguay, con un claro liderazgo de la sociedad civil. Por eso sentimos que en actividades como esta aportamos en concreto y no simplemente decimos cómo deberían ser las cosas. Así los dejo con nuestras contrapartes y les deseo un buen día de la libertad de prensa. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Tenemos que agradecer a FESUR por el apoyo
a esta actividad, apoyo que ha sido constante, no solo en este año, sino en el año pasado, y su compromiso con la libertad de expresión. En este día queremos agradecer a todos los participantes, tanto panelistas como quienes participamos del otro lado, a los periodistas, empresarios, miembros de la sociedad civil, miembros del gobierno que hoy están presentes. Y bueno, con este agradecimiento queremos también pedirles quienes deseen pueden adherir a los 16 puntos para una comunicación democrática. El libro está en la mesa de entrada, así que quien quiera firmar puede hacerlo. Y bueno, la intención de esta actividad es reflexionar sobre un tema que hoy es muy importante para abrir las posibilidades a la libertad de expresión y a la comunicación, y que es una buena oportunidad esta transición para aprovecharla a abrir los medios de comunicación a la diversidad y a distintas voces. Y nada más, le agradecemos a todos, como les dije, la presencia, y solo queda invitar a los panelistas al panel. Bueno, esta primera mesa se trata sobre medios públicos y producción nacional. El titular de la mesa que abre este evento es al menos complejo, ya que reúne dos universos distintos y enormes: los medios de comunicación pública por un lado y la producción audiovisual nacional por otro. Si fuéramos finos en el abordaje de estos asuntos, los mismos deberían tratarse de forma separada. Dicho esto, sin dejar de llamar la atención a las conexiones que existen entre uno y otro universo. Es verdad que los medios de comunicación públicos tienen sentido si se alimentan de contenidos locales y nacionales, en la dimensión de constructores de imaginarios y de identidades. Pero también es cierto que puede existir una pujante y desarrollada industria nacional audiovisual independientemente de los medios de comunicación pública, como es el ejemplo de la publicidad uruguaya. Pero quiero relativizar ahora, contradiciéndome, esto que acabo de decir, para colocar el énfasis en los hilos que, teóricamente al menos, unen a la producción audiovisual nacional con los medios públicos. Y digo teóricamente porque específicamente el ámbito de la televisión pública, desde una mirada histórica y no coyuntural, si bien la misma se ha alimentado de producción autóctona, esta no ha cumplido con el rol dinamizador de la industria audiovisual uruguaya, como otras televisiones públicas del continente y del mundo lo han hecho respecto a las industrias locales. En el diagnóstico realizado a la formulación del plan de refuerzo de competitividad del clúster audiovisual se constata que, entre comillas, las restricciones al acceso de ventanas de exhibición llevan a que sean escasos los éxitos en el mercado interno, generando una restricción concreta para la comercialización internacional. Las reglas de juego y el vínculo con los canales es un punto que debe ser atendido para mejorar el desempeño, el costo, los éxitos previos y el ambiente de la producción. Es importante aclarar que este diagnóstico se refiere tanto a los canales de televisiones públicos como a los privados, pero ello no minimiza la cuota de responsabilidad que le compete al sector público. En todo caso, entonces, para retomar el hilo acerca de las relaciones entre medios públicos de comunicación y producción nacional, ya que los dos universos, que son los dos universos que se encuentran en la mesa que toca abrir, vale hacer el esfuerzo en profundizar en cada uno de los mismos, en sus exclusividades y particularidades, y también en la identificación de sinergias que los complementan y los potencian. Bueno, y para intentar este camino es que están en la mesa Pablo Álvarez, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura; Diego Fernández, de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay, ASUPROD; Sergio Mautone, de la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA; y va a estar María Urruzola, directora de la División Información y Comunicación de la Intendencia Municipal de Montevideo; y Mario Handler, de la Coalición por una Comunicación Democrática, por Skype desde Alemania. Entonces, primero le damos la palabra a Pablo Álvarez. No sé, un cambiazo. Buen día a todos y a todas. Antes que nada, sin duda corresponde saludar la iniciativa de, una vez más, instalar
en la agenda la discusión de estos temas, que cada tanto se nos escapa, se nos pierde de la agenda y a veces resurge por alguna discusión que fue mal planteada o que fue mal resuelta, o como los días de ayer porque el Photoshop se puso de moda a la hora de preparar la información de las noticias, y el tema de la importancia del manejo de los medios de comunicación se vuelve nuevamente un tema central. Por lo tanto, creo que una organización que ha trabajado, que hoy está en el gobierno y que ha trabajado sin duda, por lo menos en promover el debate, en lo que implica democratizar el acceso y los contenidos a los medios de comunicación, importa poder estar en esta jornada de hoy para promover esta discusión. Lo segundo, un poco lo planteaban recién, creo que en la presentación, el título implica intentar vincular o relacionar dos temas que no necesariamente deberían estar atados, que es la producción nacional y los medios públicos. Sin duda no pueden tampoco existir mutuamente sin un vínculo fuerte, pero nos haríamos trampas si pensáramos que solamente debe existir producción nacional para los medios públicos, o que los medios públicos deberían tener exclusivamente producción nacional. Estaríamos dejando fuera una buena parte de lo que es sin duda la oferta en materia de comunicación hoy, que son el resto de los medios de comunicación, que hoy en Uruguay, a partir de una ley del año 2007, tenemos dos sectores más, que son los medios de radiodifusión comercial y el medio de radiodifusión comunitario. Cualquiera de ellos también debería tener, sin duda, componentes de producción nacional. En el año 2008 hubo un proyecto de ley que se presentó, o en el 2009, perdón, en el Parlamento sobre producción de contenidos nacionales, proyecto de ley que fue derivando en diferente nomenclatura para referirse a él, producción de contenidos nacionales, ley de cuota pantalla, etcétera, etcétera, proyecto que fue retomado a principios de este nuevo periodo y que hoy está nuevamente en una etapa de discusión y reelaboración dentro del Ministerio y también a nivel de presidencia. Sin duda nos compete, por el lugar que nos toca hoy estar trabajando, pensar fundamentalmente desde el papel o el contenido de los medios públicos. Nosotros creemos que los medios públicos tienen una razón de ser. La institucionalidad actual, fundamentalmente los medios públicos estatales, es que están divididos por radio y televisión a nivel administrativo dentro del Ministerio, y sin duda son casi el 90% de los medios públicos estatales que existen, pues la otra parte es TV Ciudad. Nos preguntamos si no debiera al día de hoy tener una institucionalidad propia los medios de comunicación dentro del Ministerio en principio, y es lo que hoy nos estamos preguntando, y juntos, porque entendemos que hoy ya ha dejado de ser un mero espacio de reproducción por televisión de algo que se hace en otro lado. Hoy, sin duda, la producción a nivel de los contenidos son contenidos específicos, y puede haber producción de contenidos específicos para los medios, tanto de radio como de televisión, y ya no son un lugar donde se pone en la pantalla algo que sucede o en el Solís, o en el auditorio de la Reta, o en algún otro lugar, que también debe seguir sucediendo, pero ya no es exclusivamente tal vez la función principal, y por lo tanto nos preguntamos y creemos que debemos avanzar en ese sentido, siendo hoy día un debate de que a nivel de la institucionalidad de los medios de comunicación público estatal deberíamos manejarlos en forma conjunta, y sin duda también pensar de forma más abierta cómo articulamos con otros medios públicos estatales o gubernamentales, como es sin duda TV Ciudad y otros que pudieran aparecer. No es el eje de por lo menos de este panel, al menos en su título, de qué forma impactará la televisión digital en esto, pero sin duda tiene un impacto. Primero, la posibilidad de ampliar la oferta de canales, y luego la posibilidad de interactuar junto con otros medios, por ejemplo, de qué forma aseguramos el acceso en todo el territorio nacional de lo que son los contenidos que, por ejemplo, transmite Televisión Nacional, o de qué forma permitimos que en el territorio nacional se produzcan contenidos locales y que efectivamente puedan ser vistos no solamente en esa localidad, sino en el resto del país. Esta posibilidad nos la permite, sin duda, la televisión digital. En ese escenario se está trabajando, pero una de las preguntas que uno debe hacerse en este sentido es, bueno, ¿qué nos diferencia en última instancia la televisión pública del resto de la televisión? Y ahí es donde la institucionalidad debería ir en busca de la respuesta. Es decir, no deberíamos anteponer qué institucionalidad tenemos para la televisión pública o para los medios de radiodifusión público, sino qué es lo que queremos hacer, cuál es el papel que debe jugar, cuáles son los cometidos que debe tener los medios de radiodifusión pública, para luego pensar la institucionalidad. Me tocó
desde noviembre al día de hoy, tener un gran problema la televisión nacional. Por ejemplo, la forma en que contratamos a los trabajadores es una forma que muchas veces atenta contra el propio desarrollo de la práctica del medio de comunicación. Entonces, una pregunta fácil es, veamos de qué forma hacemos llegar al derecho privado de los medios de comunicación, porque evidentemente en la lógica de poder tener servicios y personal que nos permita trabajar de una forma dinámica, como hoy el sector de alguna forma lo impone, sin duda los mecanismos de contratación que existen a nivel público y después de la modificación de la ley de presupuesto nos inhabilita bastante. Es decir, a veces, cuando pensamos exclusivamente de la parte de la administración o de la institucionalidad, podemos no darnos cuenta que existen especificidades, como en este caso de los medios de comunicación estatales, que podríamos dejar casi que en desuso si no tuviéramos la posibilidad de modificarlo. Básicamente, a la hora de contratar lo que son ciertas funciones permanentes o estables, como son las funciones periodísticas dentro de la televisión nacional, las dificultades que hoy se tienen son importantes, y si no logramos generar una nueva modalidad de contratación que habilite a un ejercicio más dinámico para esa función concreta, lo que estaríamos haciendo nuevamente es, teniendo un discurso de mejorar la calidad, democratizar la televisión pública, y por otro lado no dándole las herramientas para que lo haga, y por lo tanto estaríamos nuevamente generando, o como sucede hoy tal vez, siendo una gran escuela de personas que se van a desarrollar luego en otros medios comerciales, y por lo tanto somos como un semillero de cosas que luego van a ser desarrolladas o van a tener un mayor desarrollo profesional en otras áreas, y eso es porque no tenemos buenos mecanismos de contratación y evidentemente por problemas de salario. Sí, pero este tipo de cosas que no están necesariamente asociados exclusivamente al tema de lo digital, para nosotros dentro del Ministerio son fundamentales. Encontrar respuestas a esto en sentido general no son prioritarias y necesarias, y esperamos en ese sentido encontrar algunas de estas respuestas en el marco de la nueva discusión de la rendición de cuentas, porque así nos lo hemos propuesto dentro del Ministerio y también nos lo hemos planteado junto con Presidencia de la República. El otro elemento es el tema de los contenidos. Evidentemente la separación de los contenidos, ya la discusión de los contenidos genera escozor, ¿no? Ya la posibilidad de la palabra censura se pone sobre la mesa. ¿Quién tiene posibilidades reales de definir cuáles son los contenidos que deben ser permitidos o cuáles deben ser los contenidos que no deben ser permitidos? Inmediatamente aparece fundamentalmente para pervertir el debate, porque poner algo sobre la mesa que asuste y nos asuste a todos, inmediatamente lo que habilita o lo que inhabilita es la discusión. Pues yo creo que hay que discutir sin temor y sin amenazas sobre lo que implican los contenidos, no solamente en el origen de la nacionalidad de la producción, porque creo que no solamente, lo cual es un eje central, no solamente debe pensarse a nivel de la producción de contenidos nacionales exclusivamente de la parte de la industria, o de la promoción de la industria o el fomento de la industria nacional, la producción de contenidos, que es un eje central, sino también de un aspecto que podríamos decir vinculado a la soberanía. Nuevamente, no podemos caer en el infantilismo de creer que porque se produzca en Uruguay es mejor porque se produzca, o ese contenido va a ser mejor que se produzca en otro lado. Sí, pero sin duda debemos pensar no solamente de la parte de la promoción laboral o de las fuentes laborales o de la industria nacional, sino también de la producción de contenidos. Y hay algo que a mí me preocupa bastante y es lo siguiente. En el diseño de las políticas sociales, ustedes habrán visto desde el año 2006, cuando se discutió el ingreso ciudadano, la ciudadanía, fundamentalmente a través de los principales medios de comunicación, exigía que los pobres, para recibir 1.200 o 1.600 pesos, deberían realizar una contrapartida, ¿no? Contrapartida que en aquel entonces implicaba ir a estudiar y mantener una visita médica periódica. Es decir, la sociedad le exigía a aquellos ciudadanos que estaban con niveles de ingreso pauperizados, que para poder recibir una prestación del Estado, que en este caso era la posibilidad de acceder a ciertos derechos que estaban vedados a esas personas, tenían que realizar una contrapartida. Sin embargo, todos aquí saben que las ondas no son propiedad de los medios comerciales, sí, que son permisarios de uso, y la sociedad no les exige contrapartida. Deberíamos pensar, si a los pobres le pedimos contrapartidas para poder acceder a una asignación familiar, si no tenemos derecho a discutir que debe también existir una contrapartida para aquellos que son permisarios de uso de las ondas de radiodifusión. Y ahí es donde yo creo que el debate es legítimo. Después, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde podemos avanzar? ¿De qué forma se desarrolla ese debate? Sin duda tenemos todavía mucha tela para cortar, y permanentemente nos vamos a estar poniendo piedra nosotros mismos y nos van a estar asustando. Pero no podemos, o es lo que yo creo, separar esta discusión. No se trata, cuando discutimos de contenidos, exclusivamente discutir de la nacionalidad o
o exclusivamente discutir en la promoción de la industria nacional, que sí debe hacerse, y en el panel me imagino que se profundizará en ese sentido, sino también pensar que es legítimo discutir también sobre los contenidos en sí mismos, ya no desde la perspectiva del origen o de la nacionalidad de la principal inversión. Y en ese sentido, la televisión pública tiene un rol fundamental. Entonces, ¿en qué contenido se va a diferenciar la televisión pública del resto de la televisión o de la televisión comercial? Creo que allí nosotros, como Estado, es un debate que también se tiene, o hay lineamientos claros por parte de lo que es fundamentalmente el Canal 5. Uno no ve tanta revictimación de la víctima después del delito, que hoy es básicamente la principal moneda o el principal contenido que uno ve a nivel de periodismo de los grandes medios de comunicación. La directora del canal me parece que fue bastante clara en la presentación que hizo el Ministerio a nivel cuando fuimos a hacer la solicitud presupuestal al Parlamento, se le exigió por qué no había crónica policial en el Canal 5. Y la directora le dijo porque había bastante en el resto de los canales y no teníamos por qué seguir poniendo en el Canal 5 ese tipo de contenidos. Entonces estamos planteando que efectivamente los medios públicos tienen algo distinto para decir. Y como siempre se toma que la cultura es un elemento a pérdida, ¿no? Porque siempre se deja a los medios públicos, bueno, que se dediquen a la cultura, porque con total van a pérdida. También debemos discutir, efectivamente, qué es ese elemento que supuestamente va a pérdida en esta sociedad, que los medios públicos deberían estar transmitiendo. Y entonces no perder el hilo de que, aunque sean elementos que están separados, la discusión de los medios públicos y la discusión de los contenidos nacionales, no debemos permitir que se nos separe totalmente en el análisis. Tienen un rol, o tenemos un rol quienes tenemos responsabilidades en materia de los medios públicos estatales, en definir una institucionalidad que le permita al medio hacer aquello que pretende, es decir, no traicionarnos nosotros mismos con las herramientas legales que tenemos para manejar, y a su vez habilitar la discusión de que tiene una prioridad hoy en la sociedad, sin duda global, pero en la sociedad uruguaya un elemento que todavía está un poco en pañales y retrasado, que tiene que ver con la discusión de los propios contenidos. No deberíamos temer discutir sobre los contenidos, e insisto sobre el elemento anterior. Sin duda en la sala todos manejan que las ondas las administra simplemente el Estado, pero a nivel de la ciudadanía todavía seguimos creyendo que los dueños de las empresas que manejan los canales de televisión son los dueños de las ondas, y por lo tanto la sociedad, para ampliar en democracia y en ciudadanía, debe tener derecho a discutir qué tipo de contenidos pueden existir en la televisión abierta, que es la que todos tenemos acceso, a pesar de que el músculo más difícil a veces de apretar es el del pulgar, porque todos podemos apretar el botón rojo del control remoto, que a veces no nos animamos a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Ahora vamos a dar pasaje a Mario Handler desde Alemania. Disculpen que me ponga lejano y aunque parezca extraño, no me voy a referir propiamente a la televisión digital porque creo que es más fundamental hablar de nuevo de la televisión de servicio público. Pues comienzo. La televisión es simplemente definida difusión. Difunde imágenes con sonidos. No tiene un lenguaje propio, casi siempre se basa en el ya establecido lenguaje cinematográfico, es decir, un discurso organizado en el tiempo de imágenes y sonidos que adquieren significado por voluntad de creadores y finaliza en aceptaciones o voluntades de espectadores. No es necesario profundizar el concepto de servicio público, el concepto parece definirse en esas mismas palabras, pero necesitamos marcar valores diferenciales respecto a los otros modos de parte de ella. Dar cultura es rendir un servicio público, difundir cultura, plantándola y cosechándola. Parece ser que todos coincidimos entonces en que la televisión es importante. El sector privado, mejor dicho, el sector comercial, porque privados somos todos, y mi persona, y las personas de todos ustedes, y aunque no formemos empresas, ¿ese sector empresarial puede rendir un servicio público? Sí y no. Pues tiene límites claros de autonomía. Los dan los intereses de los propietarios, que aunque puedan ser legítimos, no necesariamente responden a los intereses de todos.
Otro límite es el de la calidad, calidad que es conducida por la ganancia necesaria del empresario y que se traduce en la conquista del público unidimensionalmente definido como consumidor. Si la calidad se iguala a un convencimiento de mayores ventas, no se llega a la otra calidad, más difícil de conseguir, la que proporciona entretenimiento, cultura, educación. Así, la televisión se convierte en un simple vehículo de publicidad direccionada exclusivamente hacia el comercio. Y ni hablar del otro poder, el no económico, el de minoría dominante. Es poseída por la sociedad, sino por sus representantes, poseída por el aparato estatal, a su vez presente ser electoralmente, tiende a defender el statu quo ante, el vigente, y es poseída o manejada generalmente por el gobierno, quien decide todos los aspectos relacionados con la libertad del servicio, incluyendo dineros, conceptos, ideologías que responderían a los triunfadores momentáneos en el poder. Y además se agrega el pensamiento y acción del funcionario, factor fundamental del statu quo. Un verdadero servicio público debería ser autónomo, representativo de la sociedad y del individuo en sus múltiples tendencias, de minorías, aunque no sean poderosas ni triunfales. Como la madre de todas las televisoras de servicio público, la BBC, como la de Alemania y la de Holanda, y debe ofrecer calidad superior a la televisión empresarial para conquistar públicos en entretenimiento y cultura y para ofrecer a los empresarios un paradigma digno de seguir y replicar e incluso ganar más. ¿Por qué no? Y en esta competencia, sana y útil como todas las competencias, saldrá beneficiado el público, todo el público, incluyendo todas las minorías y todos los individuos. Y es conveniente que siga existiendo un sector empresarial en competencia y que gane su dinero, pero con mejor calidad. Para ello, para ser autónomo, el servicio debe contar con suficientes recursos monetarios obtenidos de muy diversas fuentes y donde ningún aporte domine sobre los otros, como en el Reino Unido, Alemania, Holanda, y una disposición muy libre de esos dineros que de otra manera serían aplastados por sistemas administrativos muy represivos, generados en pensamientos ya obsoletos e innecesarios, donde priva el interés algo imaginario o exagerado del Estado en oposición al interés público, donde a veces la vigilancia del Contralor cuesta más caro que la simple honestidad con control posterior. Hay más de una estructura posible, pero me inclino por una institución múltiple que podría surgir de una madre central y principal que a su vez crearía otras diversas. Principal es que esta institución central no produzca más allá de una fracción de los programas necesarios y o convenientes. Preferible es mantener una elevada proporción de producción externa, sea por encargo, sea por aprobación previa de producción, sea por compra. Esa institución central debería poseer actividades con algún sistema eleccionario realmente diversificado, a discutir y precisar en un futuro cercano autoridades que representen todos los pensamientos y poderes. Para llegar a la calidad es necesario basarse principalmente en los creadores mayormente externos, es decir, autores, productores, profesionales, y en la misma medida buenos funcionarios creativos que puedan decidir autónomamente de cualquier poder y sin esperar encuestas ni opiniones del público, pues la televisión es de oferta y no de demanda. Esta última es relativamente pasiva, estamos muy lejos de una interactividad que ha sido propuesta idealmente. Los creadores buscan y encuentran temas, los realizan y obtendrán o no, o en alguna medida, el éxito que consistirá en la aprobación del público o no. Si tiene éxito, el servicio público irradia hacia la cultura en general, hacia la política, hacia la educación. Y así, por ejemplo, ocurrió que hasta los mejores cines de los 60 en Italia y Alemania fueron subsidiados por sus televisoras públicas, y así se fundó el nuevo cine alemán, y por ello la RAI TV
fue llamada la Mamma Rai, hasta que apareció Berlusconi. Y esto nos conduce al costo real que significa sobre todo